Hola, ¿me escuchan ahí? Disculpen, según iba a transmitir desde las 9 de la noche, pero se me complicó un poquito. Y bueno, mejor tarde que nunca. El video este es más que nada para explicar Photoshop básico de la, digamos, ahora sí que lo más básico de lo básico, porque sí he visto que mucha gente a veces comenta de que no le sabe nada a Photoshop, no entiende nada sobre las capas, no entiende para qué son las herramientas que tenemos aquí de este lado, del lado izquierdo. Y la verdad es que también mucha gente comentaba, una vez vi una pregunta que decía que qué tan diferente era Lightroom de Photoshop, y la verdad es que son bastante diferentes. Lightroom, como sabrán, es para editar fotografías en crudo y más que nada ajustar luces, sombras, colores. Y Photoshop, más que nada, se trabaja las imágenes ya sea en formato JPG, PNG, TIFF, entre otros formatos. También sirve más que nada también para manipular totalmente una imagen, ya sea modificar totalmente los colores, agregar texturas y un sinfín de cosas, hasta dibujar se puede. Pero bueno, eh, les vamos a empezar a explicar un poquito paso a paso, sobre todo para qué sirve esta parte izquierda. Bueno, ahí vamos. Primero que nada, para entender cómo funciona el software, es necesario entender primero todas estas herramientas, una por una. Muchas de estas, la verdad es que ni siquiera las vamos a utilizar. Bueno, al menos yo no utilizo todas. Pero lo primero que debemos aprender es cómo exportar un archivo a Photoshop. Existen dos maneras que yo conozco. Una, o es archivo, abrir y abres tu documento. Cualquiera de los que tengamos aquí. Y la otra, la que siempre utilizo, simplemente me voy a mi carpeta y selecciono la imagen y la arrastro hacia el software. Para mí es la manera más cómoda de hacerlo y es la que siempre utilizo. Ahora, hay que entender bien para qué sirve cada herramienta. Ese es el cursor, simplemente sirve para seleccionar, ya sea alguna de las capas que tenemos acá de este lado. Y está el marco selectivo. El marco selectivo, ahora sí que como dice el nombre, sirve para seleccionar ciertas áreas de la imagen. Por ejemplo, aquí hacemos un cuadrado y solamente va a estar seleccionada la parte que tenemos en el interior. En este caso, si quisiéramos rellenar este cuadrado, solamente elegimos, por ejemplo, la herramienta del bote de pintura, seleccionamos y se va a empezar a pintar. Solamente en el interior de la imagen. Obviamente aquí estamos trabajando en la capa fondo. Para que quedara totalmente el cuadrado seleccionado de pintura, tendríamos que hacer una nueva capa. Volvemos a usar la herramienta de selección y con el bote de pintura de nuevo. Y se rellena totalmente el cuadrado. Bueno, para eso sirve prácticamente la herramienta de selección, aunque tiene muchísimos usos, la verdad. Por ejemplo, otro ejemplo que les podría dar con la herramienta de selección, realizamos otra vez un cuadrado, nos podríamos ir a imagen, ajustes, curvas y solamente el efecto lo va a aplicar en la selección. Por ejemplo, si quisiéramos subexponer, solamente en el área del cuadrado va a empezar a subexponer. O por el contrario, subexponer aquí o sobreexponer hacia el otro lado. Solamente en la selección. Para eso sirve prácticamente la selección de este lado. Ahora tenemos esta otra herramienta de acá, que tenemos aquí, que es el lazo. El lazo es algo muy similar a la herramienta anterior, pero la diferencia es que la podemos hacer a nuestro gusto. Por ejemplo, en este caso yo empiezo a hacer un trazado,
dibujo y se me creó esta selección de esta figura rara. Igual, de igual manera, solamente me va a empezar a crear el efecto en esa selección. En este caso, empiezo a sobreexponer esa área, solamente me sobreexpone en la selección que hice. Realmente es algo muy similar. Obviamente todas estas herramientas tienen otro uso, digamos ya para ir creando ciertos efectos. Ahorita simplemente les estoy dando ejemplos, más que nada para que vean para qué sirve cada herramienta. Ahora, después del lazo, aquí abajito tenemos lo que es déjenme acordarme para qué es este. Igual es una selección también. Selección, pero esta lo que hace es que empieza a detectar todos los píxeles. En este caso, aquí hice una selección automática que me selecciona todo lo que es la parte del fondo. Y es lo que hace, lo mismo, exactamente es ir seleccionando los píxeles. Si le picamos a la flechita con el botón izquierdo, en esta parte de aquí también tenemos la herramienta de varita mágica y lo que hace también es seleccionar los píxeles del mismo color. Por ejemplo, aquí en esta área que tenemos el color blanco, seguramente lo va a seleccionar. Sí, exactamente, solamente selecciona el blanco. Es una herramienta que sirve pues más que nada para seleccionar cosas de manera rápida, aunque en lo personal no es la manera más precisa de hacer una selección. Vamos a ver por ahí, a ver si alguien escribió algo, no he visto. Veamos. Me checo. Mm, bueno, no. Por ahí sí me pueden escribir, al menos si me están escuchando, porque no sé si se está escuchando el audio, yo creo que sí. Si no, pues ahí ven el video en repetición. Bueno, ahora tenemos la herramienta más abajo de recorte. Y esta simplemente tal cual es, sirve para recortar la imagen. La seleccionamos con el botón izquierdo y con el cursor, igual con el botón izquierdo, pues sirve para recortar la imagen. En este caso, si le diéramos enter, ya sea aquí en la palomita, tenemos de este lado, o podemos dar un enter y recorta la imagen. Eso para eso sirve, es toda la herramienta de recorte. Y ahora tenemos la herramienta cuentagotas. La herramienta cuentagotas sirve para seleccionar un color. En este caso, por ejemplo, en la parte del fondo tenemos el color azul. Y si hacemos la selección con el puntero, nos va a seleccionar el color azul en la parte de acá abajo. Tenemos aquí el color azul y simplemente pues sirve para que este color lo podamos usar para alguna herramienta de cambio de color del fondo, etc. Pero lo que les estoy explicando aquí es un rapidín de las herramientas, para qué sirve, porque si nos podemos hacer ejemplos con cada herramienta, pues nos vamos a llevar muchísimo tiempo. Pero poco a poco les voy a ir explicando para qué sirve cada herramienta. Tenemos aquí también en la parte de abajo del cuentagotas, tenemos la herramienta de corrector puntual, que muchos tal vez ya sabrán para qué sirve. Bueno, un tip, igual que en Lightroom también, con la Z, podemos acercarnos y darle zoom a la imagen. Un poquito más de zoom. Y podemos notar aquí los granitos que tiene, en este caso la chica, la modelo en la foto. Y pues la herramienta de pincel corrector puntual, pues sirve para eso, para ir corrigiendo ciertos puntos, en este caso los granos. Ahora algún tip para cambiar el tamaño del pincel es con el botón derecho, siempre damos un clic y nos aparece este recuadrito. Y aquí podemos ir ajustando lo que es el tamaño del pincel. Y pues sí, podemos ir corrigiendo los granitos nada más. Digo, tal vez muchos ya saben para qué sirven las herramientas, pero hay otras personas que creo que me han comentado de que no les saben absolutamente nada a Photoshop. Y la verdad es que es una herramienta súper bien para ir corrigiendo la piel, sobre todo. Es para lo que yo más lo uso. Y pues para que puedan mejorar sus fotos. Lightroom es una herramienta, es un software muy bueno, pero yo creo que si le puedes dar un plus a tus fotografías con Photoshop, pues ¿por qué no hacerlo? Por algo existe el programa. Hay mucha gente que a veces dice, no, a mí no me gusta retocar las fotografías, prefiero que se vean al natural, pero yo creo que si a la persona le puedes dar
digamos, una pequeña ayudadita, quitándole los granitos, quitándole un poquito de peso, créanme que los clientes se lo van a agradecer bastante. Tampoco la idea no es exagerar la fotografía, que se vea que está totalmente manipulada la persona, pero sí una pequeña ayudadita, créanme que no se ve nada mal. En este caso, pues la herramienta de corrector puntual, pues sirve para eso. En este caso, pues la modelo no tiene muchos granos, pero pues para esto sirve prácticamente, para ir corrigiendo pequeños puntos. Ahora, dentro de este mismo, le podemos seleccionar la herramienta de parche. Que la verdad que yo también uso bastante esta herramienta para ir corrigiendo algunas partes de la piel, sobre todo aquí en el rostro. Lo que podemos hacer es, sin soltar el botón izquierdo, hacemos la selección, así como con la otra herramienta de selección, y nos va a crear exactamente eso, una selección de dónde queremos corregir. Y tenemos que buscar un punto que sea bastante similar a esta tonalidad de piel. Y lo que vamos a hacer, que en la parte del medio, con el botón izquierdo, arrastramos, sin soltar el botón, arrastramos y nos va a corregir la parte. Lo que hace es clonar, clonar. Muy bien. Perfecto. Bueno, tenemos también lo que es la herramienta de pincel. La herramienta de pincel, pues ahora sí que es eso, es un pincel. En este caso, hace rato con el cuentagotas seleccionamos el color azul y nos quedó de base en esta parte de aquí el color azul y por ende va a ser el pincel del mismo color. Bueno, hay que checar aquí también la opacidad. En este caso tenía la opacidad al 4%, por eso no se ve absolutamente nada. La voy a poner al 100% y me comienza a pintar azul. Y ustedes dirán, pues ¿para qué sirve hacer eso? Pero la verdad es que dentro de la edición de fotografías son bastante usados los pinceles. Obviamente no con esta dureza, pero sí en diferentes degradados, en menos opacidad y con ciertos efectos, los pinceles son bastante usados. Les voy a dar un pequeño ejemplo cómo podría servir un pincel de esta fotografía. Digamos que yo quisiera que esta parte de aquí estuviera un poquito más azul, lo que podría hacer es, hago más grande mi pincel, no tan grande, un poquito menos. Voy a abrir una nueva capa y le voy a bajar un poquito la opacidad, digamos a un 34%, el flujo también lo bajo un poquito más y voy a comenzar a pintar. Comienzo a pintar y ya pueden notar cómo se empieza a hacer un poquito más azul la parte del fondo y la verdad es que no se ve nada mal. Le da un poquito más de armonía a la foto, de hecho me gusta. Y empiezo a pintar toda esta parte del fondo y si considero de que todavía se ve muy marcado, si se ve muy marcado le podemos bajar la opacidad de este lado, un poquito menos. Igual si quiero que se vea un poquito diferente podemos trabajar los efectos de capa y podemos ver de este lado donde dice normal, vamos a normal, con el botón de flecha hacia abajo, podemos ir viendo los efectos que nos va creando. Oscurecer, multiplicar, superponer color, color más oscuro, aclarar, y nos va dando diferentes efectos. Yo en lo personal me gustaba cómo se veía en normal. Lo vamos a dejar en normal. Y simplemente le vamos a bajar un poquito más la opacidad. Tal vez un 36%. Y podemos ver un antes y después. Y cambia bastante. A mí en lo personal creo que se ve mejor con el pincel. Digo, es una manera correcta de usar el pincel. Obviamente haciéndolo con más detalle y no tan rápido. Pero es una buena manera de trabajarlo. En este caso, si me voy en la misma capa, puedo ir haciendo pruebas también de este lado y pintando con el mismo pincel. Y le dando un poquito más de color. Y así podemos irlo haciendo con diferentes tonalidades. Igual, por ejemplo, otra manera de usar el pincel, si quisiéramos hacer una especie de viñeteo en la fotografía,
Igual, abrimos una nueva capa, seleccionamos esta parte de aquí, del color, y nos vamos a un pincel negro. Voy a hacerlo un poquito más grande y voy a bajar todavía más la opacidad, un 20 y el flujo un 14. Voy a hacer el pincel un poquito más grande y podemos ir a empezar a pintar un poquito, y lo que vamos a hacer es una viñeta, pero que no se vea tan, digámosle, tan normal como la que hace Lightroom, que te la hace muy por default y se ve muy falsa. En este caso es una viñeta, es un poquito más suave y la podemos ir trabajando de manera irregular. Y por ejemplo aquí vamos a hacer un antes y después, nada más para ir viendo cómo se ve ese pequeño viñeteo. Y si pueden notar, es una viñeta bastante suave. Suave sin que se vea tan falsa como la que te da Lightroom por default. Bueno, vamos a pasar a la siguiente herramienta, que es la herramienta de tapón clonar. En este caso, en esta fotografía, yo creo que no clonaría mucho. Lo que podemos hacer, aquí si noto algún error de la fotografía, es la parte aquí del fondo. Podría ser para lo que lo podría utilizar. Me tendría que ir a la herramienta de fondo. Con el botón derecho, ya con la herramienta de tapón clonar utilizada, podríamos, con el botón derecho seleccionamos, nos aparece por default el tamaño. Seleccionamos un tamaño más grande, digamos está bien, un 174. La dureza al 0% para que no sea tan marcado el pincel. Y para esta herramienta es necesario utilizar la herramienta Alt. Y si ven, aparece este simbolito. No sé si lo pueden llegar a ver. Este sirve para poder tomar una muestra de color. Tomas la muestra, que es la que quieres clonar, y por default solamente se va a empezar a clonar a partir de ese punto que seleccionamos. Y empezamos a pintar. Y empiezas a copiar exactamente la parte donde aparece una pequeña cruz. No sé si la pueden empezar a ver. Y esa es la manera en que lo podemos utilizar. Y es una manera de ir corrigiendo pequeños detallitos dentro de la fotografía sin que se vea muy cambiada. Y sirve bastante, la verdad, en lo personal. Yo sí la uso a veces para ir corrigiendo cuando se atraviesa alguna persona en la fotografía, cuando aparece algo de basura, qué sé yo. Y pues empezamos a corregir un poco. En este caso solamente estamos corrigiendo la orilla. De igual manera, si yo quisiera copiar otra parte, digamos, quisiera que esta luz de acá apareciera acá, pues podemos hacer eso. Tomamos la muestra y eso nos va a empezar a clonar, esa pequeña luz que está ahí. Que tampoco se ve mal, está bastante bien. Y en este caso tomo otra muestra de color y comienzo a pintar. Y así lo vamos a dejar. Y ya no nos hace tanto ruido esa pequeña lucecita que teníamos acá. Hacemos un antes y después, pues ahí se ve la corrección de lo que hicimos con el tampón de clonar. Ahora, veamos. Acá sigue esta herramienta. En lo personal, nunca la he utilizado. No la utilizo. Esa herramienta de pincel historia, no recuerdo para qué es, la verdad. Así es que no la vamos a brincar. Y ahora está el tapón de herramienta de borrador. Tampoco nunca la uso. Para eso sirve exactamente, para borrar, pero es la peor manera de editar una fotografía borrando. Hay otras maneras de hacerlas que después se las puedo enseñar, pero para eso sirve, para ir borrando píxeles de la fotografía. Yo nunca lo uso, no personal, no me sirve para nada. Ahora, esta es la de bote de pintura, pues ya les enseñé para qué es. Si haces una selección y colocas el bote de pintura, te lo va a rellenar, o creas una capa nueva en este lado y seleccionas el botón pintura, eso es lo que va a hacer. Das un clic con el botón izquierdo y lo que va a hacer es que te pinta toda la capa de negro. En este caso aquí tenía activadas los otros pinceles arriba. Si los quitamos, la capa está totalmente negra. Pero en este caso no la vamos a utilizar. Ahora está la herramienta de desenfocar. Esta herramienta, pues ahora sí como dice, es para desenfocar. Tampoco nunca la uso porque existen otras maneras de hacerlo, otro tipo de herramientas en las cuales las puedes hacer de una manera más profesional, pero si la quieren usar,
para eso sirve, para desenfocar ciertos píxeles. Nos vamos a la fotografía de este lado y esta herramienta lo que hace es calenta mucho la computadora, bastante. A mí es lo que siempre me pasa. Pero, por ejemplo, si nos vamos a esta parte donde hay mucha nitidez, que se nota bastante los poros y comenzamos a utilizar la herramienta de desenfocar, eso es lo que va a hacer. Desenfoca los píxeles. A mí no me gusta utilizarla porque, como les comento, tengo otras maneras de hacer desenfoques. Y esta no es mi favorita. Igual, por el contrario, aquí tiene la herramienta de enfocar y es lo que va a hacer exactamente. Todo lo contrario. Va a enfocar más la imagen, pero yo tengo otra manera que es más útil de hacerlo. Pero es lo que hace. Están enfocando y la verdad no me gusta nada ese enfoque que hace. Se ve muy marcado, muy falso y yo no la utilizo nada. Ahora tenemos de igual manera la herramienta de sobreexponer, que para eso sirve también, para exponer más una imagen. En este caso, comienza aquí, no se nota tanto porque lo tengo a 3%, le voy a aumentar a un 60 para que sea más notorio, es lo que hace sobreexponer, pero yo tampoco lo utilizo. No me gusta hacerlo de esa manera. Después les voy a enseñar un poquito más cómo hacerlo de una manera más profesional. Ahora tenemos la herramienta de subexponer y es para todo lo contrario, es para oscurecer más ciertas áreas. Pero tampoco me gusta utilizarla. No es la manera más correcta de hacerlo. Y tenemos aquí una pequeña herramienta que la verdad no me gustaría utilizarla ahorita porque es muy compleja, pero la utilizo bastante. Esta es la herramienta de pluma. La herramienta de pluma sirve para hacer selecciones. Selecciones de imagen, pero es un poquito complejo utilizarlo porque necesitas mucha paciencia. Yo la utilizo más que nada para recortar imágenes y separarlas del fondo. Por ejemplo, cuando trabajo en fotografías que el fondo es blanco y quiero que se vea más blanco, solamente el fondo sin afectar a la modelo, utilizo la herramienta de pluma y lo que comienzo es hacer una selección, pero es un poquito más detallada. Pero para eso me gustaría hacer otro tutorial solamente especificando cómo hacer este trazado. En este caso les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo hacer esa selección. Tendremos que dar mucho zoom, irnos al borde de la piel de la modelo y comenzaríamos aquí. Y con mucha paciencia hay que empezar a seleccionar, pero es un poquito tardado. Nos podríamos llevar unos 15, 20 minutos haciéndolo detalladamente, ya que estamos haciéndolo a mucho zoom para conseguir ese detalle. Y si le quitamos el zoom, ya notamos cómo vamos haciendo la selección de la persona. Pero eso más que nada sirve para recortar digamos a la modelo del fondo. En este caso vamos a quitar. Y acá tenemos la herramienta de texto, que creo que la verdad para lo que estamos haciendo no nos sirve de mucho, porque esto más que nada es para hacer publicidad, algún flyer, pero pues igual lo vamos a hacer una pequeña práctica. Seleccionamos la herramienta de texto y pues simplemente escribimos en la imagen. Ahí está una pequeña muestra. Y esta herramienta de acá pues tampoco la utilizo, que es una pequeña flecha negra. Y a ver un momentito aquí que se me trabó la compu. Y la herramienta pues de figuras, que esto dependiendo que esté haciendo la puedo utilizar, pero pues sirve para eso, para ir trazando figuras. La mano, pues que tampoco la utilizo, y esta pues es la herramienta de zoom, pero haciéndola desde aquí, yo prefiero utilizar el comando de Z. Para eso sirve, para ir dando zoom. Y no sé si tengan por ahí alguna pregunta, como quiera, yo sé que es noche y que pues la mayoría de la gente está este, durmiendo. Ah, pero estoy viendo que me escribió Angélica y pregunta que si doy clases particulares. Pues fíjense que quisiera dar clases particulares, pero nunca lo he planeado, pero sería bueno más adelantito hacerlo. Por lo pronto, este,
les estoy dando estas pequeñas explicaciones. Obviamente es complicado de entender Photoshop desde el principio porque es un software bastante completo, bastante complicado. Si yo les diera un ejemplo de Lightroom y Photoshop, Lightroom sería como del 1 al 10 y Photoshop para entenderlo sería como del 1 al 1000. Es bastante, bastante complejo entender las miles de cosas que se puede hacer con Photoshop. Es bastante complejo y para entenderlo, pues sí se requiere muchísima práctica, dependiendo qué sea lo que quieres hacer, entender las técnicas, entender las herramientas, todas estas herramientas que tenemos del lado izquierdo, es difícil entender qué uso les vamos a dar, porque cada herramienta la puedes usar para un montón de cosas diferentes, no siempre para lo mismo, y combinadas con los paneles de este lado, donde tenemos las capas, se pueden combinar todo. Y aparte tenemos el panel de acá arriba, donde está, bueno, un montón de opciones que más adelante se las voy a ir explicando, pero es bastante complejo entender todo el software. No es tan fácil como Lightroom. Lightroom es como el pequeño bebé y el señor de los señores es Photoshop. Yo particularmente para lo que lo utilizo principalmente es para corrección de la piel. Lo utilizo para ir corrigiendo un poquito, digamos, cuando se salta algún gordito en la parte del rostro, de los brazos. En este caso la modelo pues está bastante bien, no necesita muchas correcciones, pero sí se pueden hacer pequeños detallitos sobre la foto, como los que les fui enseñando, como hacer un pequeño manipulación de color del fondo, una pequeña viñeta. ¿Y qué le corregiría yo? Pues a lo mejor le daría un poquito más de nitidez en los ojos, en los labios, en el cabello. Y no sé, podría corregir a lo mejor un poquito la piel. Aunque no se nota mucho, pues igual lo haría un poquito, un pequeño, un poquito. Creo que tiene buena nitidez, tiene bastante buena nitidez en los ojos. Así es que no le haría muchos cambios. Y no sé si tengan ahí una preguntita. Solo la de las clases particulares, pero no, por el momento no me he decidido a hacerlo. A ver, vamos a checar. Mm, bueno, ya les expliqué más o menos a pequeña escala las herramientas del lado izquierdo, que son las que normalmente usamos, pero sería un poquito más complejo empezarles a explicar la parte de las capas, que yo creo que mucha gente a veces eso les complica bastante qué hacer con las capas o cómo entenderlas, para qué sirven. Yo creo que eso lo vamos a dejar para el día de mañana, porque sí es un tema un poquito extenso. Y por lo pronto yo creo que sería todo. Yo creo que ya es tarde y pues mucha gente ya está dormida y pues nos vemos hasta mañanita. Bye.